Hola, ¿qué hay? Hoy os voy a hablar un poquito sobre el periodo de la Reconquista para que entendamos qué fue exactamente lo que pasó durante aquellos años. Ya sabéis que los musulmanes entraron en la península en el año 711 y vinieron acudiendo a la llamada de uno de los reyes visigodos que estaban luchando por el poder en aquella época, que eran los que dominaban la península. Entonces, los musulmanes derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete y decidieron quedarse e ir conquistando territorios en la península. En apenas 4 años se hicieron con prácticamente todo el territorio de la península, pero les quedó, digamos, un pequeño reducto en el norte donde los visigodos se refugiaron. El terreno montañoso, el clima excesivamente frío y todo eso dificultó el avance de los musulmanes hacia estas zonas del norte. Y en esas zonas del norte fue donde se empezaron a reunir los visigodos y empezaron a formar reinos y empezaron a organizarse con el objetivo en mente de volver a conquistar la zona de la península ocupada por los musulmanes. Hay una fecha que es un punto un poquito de inflexión, es el año 722, cuando el reino de Asturias, que aquí le tengo puesto Astur-Leonés porque cambió de nombre hasta 3 veces, como lo veremos después, el reino de Asturias en el año 722 derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Esto lo hizo Don Pelayo. También hay una anécdota contada a modo como de milagro, ¿no? Que dicen que Don Pelayo vio en el cielo una cruz y al poco empezó a llover piedras sobre los musulmanes. Bueno, esto ya cada uno tendrá una interpretación eh, personal sobre esto. El hecho es que a partir de esa fecha, pues digamos que los musulmanes se empezaron a resentir y los reinos visigodos del norte empezaron a organizarse y a elaborar, digamos, un plan de reconquista del territorio perdido. Aquí vemos que el reino Astur-Leonés en un principio empezó llamándose el reino de Asturias, luego se llamó el reino Astur-Leonés. También tenemos el reino de Pamplona, que cambió de nombre. Los condados aragoneses y los condados catalanes fueron los primeros reinos que se formaron en el norte. Vamos a ver un poquito la evolución con este segundo mapa, cómo vemos que pasado unos años, a partir más o menos del año 1000 del siglo XI, la reconquista de los reinos cristianos, de los visigodos, fue acelerándose, digamos. El reino de Pamplona, después de la muerte de su rey Sancho III, pasó a llamarse Reino de Navarra. En el año 1139, el reino que hemos visto anteriormente, Astur-Leonés, se llamó Reino de León y se separó en el Reino de León y el Reino de Castilla, y en 1139, como digo, se formó también el Reino de Portugal, que tuvo un desarrollo político distinto al de los reinos cristianos que estamos diciendo ahora. Así que el Reino de Portugal vamos a dejarlo un poquito al margen en esta explicación. Como veis, avanzaron bastante, y también en el año 1164 los condados aragoneses, que pasó a cambiar su nombre al Reino de Aragón, se unieron a los condados catalanes formando la Corona de Aragón. Como veis, el avance era bastante rápido, hasta llegar al último mapa que tengo aquí, que digamos que refleja la situación de la península ya en el siglo XV, a partir del año 1400. Vemos un reino de Portugal con una dimensión dentro de la península y con una forma ya bastante reconocible con respecto al territorio que ocupa hoy en día, y vemos cómo el reino de León se fusionó totalmente con el de Castilla y pasó a llamarse el reino de Castilla, ocupando la mayor parte del territorio de la península. El reino de Navarra, que no tuvo, territorialmente hablando, demasiada expansión, y el reino de la Corona de Aragón, recordar que era la fusión del reino de Aragón con los condados catalanes, pues conquistó territorio de Valencia y las Islas Baleares. Y los musulmanes se quedaron reducidos exclusivamente al reino de Granada, que resistió hasta el año 1492.
año en el que los musulmanes fueron totalmente expulsados de la península y se completó este periodo de la Reconquista. Entonces, ¿a qué llamamos periodo de la Reconquista? Pues a la época en la que los reinos cristianos visigodos del norte de la península volvieron a conquistar los territorios que años atrás habían cedido a los musulmanes.